Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Nuevamente nosotros somos el equipo de Ladinos Podcast, nuevamente reunidos para una emisión más. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en México es muy fuerte, y yo creo que en toda Latinoamérica, o al menos Centroamérica, parte de norte de lo que viene siendo de Sudamérica también, que es el narcotráfico, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema, pero sin antes no presentarles a mis compañeros, los cuales tenemos de este lado a Samantha Cisneros. Hola, pues mucho gusto, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. La verdad es, pues me alegra estar aquí con ustedes nuevamente y poder hablar ahora sobre este tema que hemos pospuesto un poco porque es complicado, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y gracias. Y del otro lado tenemos a nuestro compañero Luis Altamirano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, igualmente hablando de un tema que es un poco, sí, es un poco ya trabajado, se escuchó, pues se estuvo hablando mucho en un cierto tiempo, en cierta época donde se vivió mucha violencia, pero igual, pues es importante volver a retomarlo porque se está volviendo a reflejar, ¿no? Esta parte. Muy bien, solamente por ahí apóyenos viendo nuestros videos de nepotismo, lenguaje inclusivo que hemos tenido ahí. Lo del nepotismo, no se enojen aquellos que están dentro de, total, pues ya están ahí, aprovechenlo, pero solamente para aclarar que sacamos el video y a los cuantos días salió un tema de nepotismo ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ahora resulta que el afectado es un chismoso retractor, ¿no? Ahora resulta. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema de narcocultura. Sam, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues sí, empezando con narcocultura, me es importante, yo creo que definir qué es cultura. Nosotros como antropólogos creo que a lo largo de toda la carrera hemos estudiado infinidad de definiciones de cultura y creo que cada uno se va adoptando a lo que cada quien cree, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado la de Griffith Gers y creo que se adapta muy bien a lo que vamos a hablar el día de hoy. Él define cultura como la interpretación de las culturas, más bien en su libro de Interpretación de las Culturas, como un sistema de concepciones expresadas de formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Y yo creo que en cierto punto también compara la cultura como una telaraña, es decir, es un entremado de significados. Él entiende significados y símbolos como aquellos elementos que nosotros entendemos o a los cuales nosotros pertenecemos o con los cuales nosotros nos identificamos. Por lo cual yo creo que esta definición de cultura a mí me parece muy adecuada a lo que se está viviendo ahí o lo que es la narcocultura, porque te voy a definir un poco lo que es la narcocultura. Y bueno, la narcocultura tal cual se define en el concepto más básico como la influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad. En este caso ejerce sobre gustos generalizados y popularizados por los narcotraficantes, es decir, lo que les gusta a ellos pareciera ser que imponen moda, ¿no? Hay una versión sobre un ex narcotraficante que se llamó Andrés López López, que dice que la gente se siente identificada o siente identidad cultural hacia el capo. Y eso es lo que vamos a tratar de definir el día de hoy. Bueno, volviendo un poco a Gers, dice que la narcocultura también es cultura, ¿no? Hay que entender esto. ¿Por qué sería una cultura? Pues porque genera un desprecio hacia la vida, un culto hacia la violencia, a la muerte, y obviamente se rastrea que podría ser en Culiacán, pero por ahí mis compañeros le van a decir o les van a decir de dónde proviene toda esta historia o este entramado de lo que es la narcocultura. Ok, Luis, cuéntanos. Sí, yo también quisiera aportar un poco acerca del concepto de narcocultura y yo lo retomo de lo que es América Tonantzin Becerra, de un artículo que se llama Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México. Y ella habla o define como tal la narcocultura, que es entendida como un conjunto de construcciones simbólicas, muy similar a lo que comentaba Samantha, como generadoras de expectativas de vida y como elementos de legitimación del tráfico de drogas. Es decir, todo este conjunto de símbolos, de construcciones imaginarias, gira en torno a lo que es el tráfico de drogas. Porque muchas veces se puede un poco salir en dónde queda lo que es el narcotráfico y en dónde queda esta parte del crimen organizado. Ajá, porque bueno, muchas veces se habla casi de lo mismo y que bueno, es parte de ello,
pero como tal, el narcocultura engloba solamente una esfera, y ya lo que es el crimen organizado, pues es una esfera mucho más amplia. Uh-huh. Entonces, quisiera aportar esa parte. Igual más adelante vamos a ir mostrando cada elemento, qué son las construcciones simbólicas, a qué se refiere, o lo que son las generadoras de expectativas de vida, que es ya un poco sobre cómo se expresan en la parte de la estética, en la parte de lo que es las prácticas que se llevan a cabo, y bueno, como estos elementos de legitimación. Entonces, eso es lo que estaría aportando como tal. Ok, muy bien. Bueno, para ir viendo un poco, bueno, la problemática del narcotráfico aquí en México, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente ha cobrado muchas vidas. Y bueno, podemos rastrear, ¿no? Por lo menos que desde los años 50, 40 en México, la demanda pues sí, de la marihuana, que fue en un inicio, que fue como el gran producto que se estaba produciendo en México, por parte de los Estados Unidos, ¿no? Que dicen por ahí que no una historia oficial, porque ya saben, todo lo que afecta a una nación nunca va a ser oficial. Pues se decía que mucha de la marihuana se sembraba para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, para los soldados que estaban en Vietnam, los cuales pues literal los drogaban para que aguantaran los pinches balazos y los madrazos, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a rastrear que México empieza a darse cuenta que pues hay una economía alrededor de esta sustancia y que al final de cuentas pues pueden sacar provecho de eso, ¿no? El narcotráfico genera millones y millones de dólares al año, ¿no? Entonces es un negocio súper lucrativo, aunque sea totalmente pues restringido, ¿no? Por la ley. Sam. Pues es importante, ¿no? Lo que acabas de decir, pues sí, el narcotráfico o la narcocultura empieza justamente con la producción y venta de estas drogas, o de estas drogas que son necesidades no del mexicano, no empiezan como necesidades del mexicano, sino como necesidades de otro, de un tercero. Y es importante entender también que justamente México va a tener las condiciones geográficas y climáticas para que esto se dé rápido, ¿no? Pues ahí tenemos a la sierra, por eso se va a dar en un primer momento en el norte, ¿no? Quizá porque son sierras, son zonas un poquito más áridas, históricamente siempre han sido como zonas muy alejadas, ¿no? Del centro, muy alejadas de la seguridad, ¿no? O de la vigilancia. Bueno, también es importante entender que creo que todo esto no nada más se debe a un movimiento político o una violencia, sino que también ya está generando una situación en la cual todo el mundo está buscando ser parte, ¿no? Ya lo vemos muy bombardeado en la música, lo vemos muy bombardeado en la forma de vestirse, en la forma de actuar, incluso hasta en la forma de hablar, ¿no? Por ahí hace 2 años, cuando fue el famoso Culiacanazo, que es cuando más bien atacan, o más bien el hijo de este señor el Chapo ataca por ahí en Culiacán. Recuerden que se dio un boom entre la gente de ahí que le puso a su hijo el nombre, ¿no? Del hijo del Chapo, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a analizar hasta dónde está llegando este impacto, ¿no? Porque los narcotraficantes empiezan a ser un símbolo de lo que debemos de alcanzar y no el Estado, ¿no? Aquí es donde entonces podríamos empezar a hablar de un Estado fallido, porque como ya lo decía Prado hace rato, ¿no? Esta aspiración, en realidad en estados como Culiacán, no sé, Sonora, Tijuana, zonas donde no hay esperanza más que de entrar al narcotráfico, pues es lo que te va a dar una esperanza de vida, ¿no? Por ahí hay una famosa frase que dice que más vale 10 años vivir como rey que 10 como güey. Entonces, pues en realidad empecemos a ver todas estas situaciones que nos están llevando a que entremos a este sistema, queramos o no, ¿no? Porque ya todo el mundo se viste como el famoso buchón, como la famosa buchona, la música, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos llegado al punto de que el narcotráfico, una cosa que se tenía que ver como prohibido o producción, nos está llevando a una forma de actuar, comportarnos, vivir, ¿no? Que ya sería una narcocultura. Muy bien, a ver, aquí sí me gustaría también aclarar un poquito esto que acabas de decir. Justo en México no hay opciones, ¿no? Afuera de lo que son las ciudades, pues la gente en general aspira a migrar o aspira a estar pues de jornalero, y eso si bien les va, ganando una pinche baba, o una fábrica por ahí que esté cercana,
o en su defecto pues los obligan a sembrar ya alguna hierba, ¿no? Para generar cualquier droga. Y bueno, pues les pagan bien, ¿no? O sea, no es que les paguen 10 pesos. Y bueno, la otra opción es el sicario, porque el sicario es este cabrón, no solamente el que va y reparte la droga a quien quien te las tiene que vender, sino también es el que es como el protector, ¿no? El que está cuidando la zona, el que está checando que pues todo esté bajo control. Entonces son las opciones de la gente. Entre todas esas opciones, pues si el ser sicario o el ser pues el que siembra la pinche sustancia, bueno, la hierba para hacer la sustancia, pues es más fácil, ¿no? Imagínate, ser sicario, te dan una pistola, te dan tus botas chingonas, te dan tu pinche acá piteado, tu pinche camionetón, sin hacer absolutamente nada más que amenazar a la gente. Entonces, pues, ¿quién no va a querer ser eso? Pues es re fácil. Ahí me gustaría agregar algo. Fíjate, históricamente a lo largo de todo lo que ha pasado en México, en algún momento sí, siempre México ha estado marginado en zonas, ¿no? En zonas. Hay lugares, por ejemplo, donde en algún momento se volvió esperanza de vida ser soldado, ¿no? Por ahí recordemos que justamente en las centrales camioneras al final estaban estas cabinitas con los soldados de vuélvete soldado, ¿no? Y la gente que emigraba de los pueblos, pues a la Ciudad de México, pues era la esperanza, ¿no? Después, en algún momento, cuando esto ya no funcionó, la segunda etapa podría ser que la gente migraba hacia Estados Unidos, ¿no? Esa era la otra esperanza. Pero llegó un momento en que ya no es migrar, ni es volverse soldado, ¿no? Es ahora ser narcotraficante, como tú lo dices, porque bueno, obviamente no van a aspirar a ser el capo, ¿no? Obviamente entras pues siendo águila o siendo esta cosa que es sicario, ¿no? Pero sí el gato del patrón. El gato, exacto, y que terminan sintiéndose los dueños, ¿no? Pero bueno, al final el gato del patrón es al menos entrar, y como tú dices, pero lo acabas de repetir, ¿no? Porque van con su sombrero pues acá pues que tiene la estética, el cinturón, pero ¿por qué aspiran a eso, no? Muchos se van no tanto por serlo, ¿no? Sino por aparentarlo, y eso es lo que a mí me llama mucha atención, cómo el narcotráfico ha transformado la identidad del capo a lo que queremos ser, ¿no? En realidad el ser, por eso te decía, a veces el gato se siente el dueño, pero ¿por qué? Por esta estética. Muy bien, ahorita yo quiero regresar con eso, pero antes, Luis, por acá, cuéntanos. Es más que nada también pues las aspiraciones, ¿no? Pero yo quisiera partir también de cómo se genera, cuáles son las partes que conforman esta narcocultura y que van empleadas en la parte de lo que es el lenguaje, la estética, el poder, que esa es una parte importante, es como una generadora, la parte mediática, que es muy importante para que se difunda este discurso, y la religión, que queda un poco más enfocada individualmente a cada uno de los que ejercen esta parte de las prácticas del narco. Ajá. Y bueno, empezando por lo que es la parte, creo que en parte importante es el poder. El poder, cómo se expresa en la narcocultura, pues a través de lo que es la violencia, que es una parte importante. La otra parte es la explotación o la reclutación también de personas, de jóvenes con escasos recursos, y que bueno, si yo te brindo las oportunidades, te vendo un discurso en el cual te digo que si tú trabajas aquí, pues vas a salir de pobre, vas a tener mucho más oportunidad que si te quedas de campesino ahí sembrando, que te vas a vivir tu vida y te vas a morir de campesino. Entonces es una herramienta de poder también. Pues la corrupción que se nota en la parte de lo que es esta narcopolítica, ¿no? Que también influye demasiado en lo que es la organización. Y bueno, esa es una parte. También el tráfico de armas, que también es parte que legitima el poder del narcotráfico. Por otra parte, pues la parte mediática es una muy importante, porque bueno, desde la música, que es el narcocorrida, cómo se generan estas imaginarios de quién es el narco, quién es, cuál es el poder, ¿no? Cuál es la idea que nos están vendiendo. Aparte de las series que ya son estas narcoseries, las películas, son las que nos van brindando esta parte de cómo te quieres tú ver, ¿no?
o sea, es una parte muy romántica de lo que es el narco, que realmente si tú ya te vas y ves como tal, pues en qué terminan los chicos que aspiran a ser sicarios y que buscan ser el capo, pues realmente ves que este es pues mueren la mayoría, ¿no? Son su vida es de 3 años, de 5 años, cuando ya entran en este mundo. Entonces es otra parte, la otra cara oscura del narco, ¿no? Pero mientras tanto nos venden una idea muy bonita de lo que es el narco, ¿no? Y bueno, ya la estética ya cada quien la puede formar y busca, pero ya solamente es una expresión, una forma de vida, pero aunque tú no eras narco, pues tú puedes ser buchón. Aquí existen en la Ciudad de México pues muchos que se sienten buchones, que ni siquiera han trabajado en el campo, ni siquiera tienen relación con la parte del narco, pero pues es algo pues muy chingón, ¿no? Que se ve, es una estética, es una moda, pero en general son esferas que van creando esto que le llamamos narcocultura. Y ahí me entra un poco la pregunta de dónde está la narcocultura. ¿Existe como tal en México o existe solamente en una cierta región? Porque si no, solamente somos parte de lo que es una parte mediática de lo que debería de ser lo bonito del narco, ¿no? Pero nosotros no ejercemos nada de narcotráfico ni nada de eso, hasta de hecho lo vemos mal, ¿no? Pero nos gusta la música del Commander, nos gusta la música de, no sé, de estos güeyes que cantan narcocorridos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el límite o dónde entra lo que es la narcocultura? Se los pregunto a ustedes. Vete a investigar, cabrón. Nosotros qué nos preguntas, pinche huevón. Apenas si sabemos. No mames, sí, bien verga. Ay, así bien fácil, ¿no? Vengo a que me hagan mi tesis. Respondan todas mis dudas. Chavo. No, pues no. Ya terminé No, a ver, a ver, Sam, dime. Es que están hablando de narcocultura, pero ¿dónde queda la narcocultura? Pues es que la narcocultura, según si nos vamos a lo que dice Gers, pues es que es una replicación de lo que ves justamente en algún estado, ¿no? Y todo el mundo dice que es en Culiacán, pero lo que tú acabas de decir sobre que en la Ciudad de México no, la mayoría no trabaja el campo, la mayoría pues no, nunca quizá ha probado droga, pero sí, o sea, es que la vestimenta, la música, el escuchar, ve los memes de Shrek, ¿no? Ve los memes de Shrek Buchon. El simple hecho de vestirse así te da una categoría, un poder. Tú lo dijiste hace rato, ¿no? La gente se viste así porque siente que genera un poder sobre otro, ¿no? Un dominio. Este poder, este ejercicio del poder que siempre estamos tratando de realizar, de siempre dominar, ¿no? El de si yo me visto así es porque estoy representando que yo tengo poder adquisitivo, tengo poder sobre aquellos. Y también algo importante que yo creo que marca sobre el narcotráfico es la misoginia, ¿no? Yo creo que por ahí estaba leyendo un artículo donde decía que para que el narcotráfico se dé, debe de haber varios elementos. Y aquí yo creo que podría responder un poco tu pregunta. Debe de haber misoginia, debe de haber consumo o producción de marihuana o de alguna otra droga, debe de haber intercambio de armas, debe de haber un estado fallido, debe de haber también personas al mando y por ahí una representación de lo cual sea esa aspiración, ¿no? Entonces, si encontramos todos esos elementos, podríamos ver que aquí incluso en la Ciudad de México hay una narcocultura. Sin embargo, pues se ha ido modificando o se ha ido moviendo, ¿no? Porque todo, bueno, según lo que yo leí, inicia en Culiacán, pero no es necesario que se quede ahí, se ha ido moviendo. O sea, la cúspide del centro de la capital del narcotráfico en México, pues sería Culiacán, pero se ha ido moviendo. Y ahora cuando tú decías, es que acá no se siembra, aquí se consume. No, es lo mismo que en Estados Unidos. Se mueve. En Estados Unidos también, claro, y en Estados Unidos también hay una narcocultura muy fuerte, porque allá quizá no se produzca, pero allá se consume. Y vamos igual que a Colombia. Entonces, creo que la narcocultura se ha expandido porque la narcocultura es la replicación de las actividades y de la dinámica y de las prácticas. No nada más es la producción, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cultura es cuando se replica, cuando se mueve, cuando lugares que son ajenos se empiezan a identificar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en la Ciudad de México sí hay narcocultura a través de que nosotros estamos replicando actitudes. Y la actitud más importante que yo te puedo decir que se ha replicado aquí es la narcoestética, la narcocultura, como vemos, la música y obviamente las series que nos están bombardeando cada semana con una serie nueva, con una película nueva, con una canción de Natal Cano y con estas colaboraciones que nos hacen normalizar la violencia o romantizar la violencia, ¿no? Entonces, creo que yo te podría decir eso.
Sí, igual, sobre todo, a ver, también no hay que ser tan mamadores, ¿no? Obviamente, si estamos consumiendo el Commander, si estamos consumiendo evidentemente la tacha, pues somos parte de, o sea, no mames, o sea, ahora vas a decir que esa tacha o esa pinche marihuana que te estás fumando la hiciste ahí en tu laboratorio clandestino, ¿no? O sea, también no hay que ser mamones, ¿no? O sea, entonces, sí somos parte, ¿no? A lo mejor, como dice Sam, lo estamos replicando hasta cierta forma. Yo conozco gente que escucha narcocorridos y yo les digo, no mames, pues si no traes ni camionetón, no traes fusca, no estás mamado, no tienes dinero, pero pues sí, Traes barba cerrada. pero está replicando toda esa música y eso que está consumiendo, que de los pinches grupos que vienen del norte, pues son grupos que al final de cuentas también le rinden cuentas a los capos, güey. Entonces esa lana que les está entrando ser consumida por nosotros de aquí en la Ciudad de México y por copiar esas estéticas y por copiar ciertas palabras, porque también hay palabras, ¿no? Como el famoso fierro pariente. Pues sí lo estamos, no a lo mejor no al 100, pues como dice Samantha, estamos replicando una narcocultura a lo mejor ya un poco diluida, pero sí lo estamos replicando, ¿no? Al final de cuentas. Somos engranajes. Estamos engranajes de parte de, ¿no? A ver, y yo creo que parte de la narcocultura, lo más importante, creo yo, es justo el ejercicio del poder hacia los otros, hacia a tu alrededor. Y justo la gente, creo que que viene del campo, respeta mucho eso, ¿no? Y voy a hacer una comparativa y me van a decir, estás pendejo, pero neta, yo he trabajado en lugares, en zonas de obra, o sea, en construcción, y donde hay más respeto es el tipo que mejor se viste, es el tipo que tiene más mujeres, es el tipo que se embriaga más, ¿no? Entonces son como estos ejercicios de poder de hombría. Y creo que en el narcotráfico se replican al por mayor, ¿no? Entonces, si tú vistes acá súper chingón con tu con tu cinturón piteado, con tu pantalón Levi's, con tu zapato picudo, con tu camisita acá ajustada de cuidado con el perro, ¿no? El Gucci. El Gucci, o sea, eso representa mucho poder y mucho respeto. Y la gente de verdad, mucha gente de que es fuera de la ciudad, que vive en un pueblo, eso le apantalla mucho, ¿no? Y justo pues es lo que quieren. No por nada, por ejemplo, ves a la gente de las obras que lo primero que van a hacer con su lana, pues si son jóvenes, lo primerito que van a hacer es ponerse pedos y comprarse ropa a veces, ¿no? O se ponen pedos y van al burdel, ¿no? A ver a las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque eso les representa a ellos, pues, poder. Y les representa admiración a su alrededor. Entonces yo creo que eso también se replica en la narcocultura. Y creo que es de lo más importante, porque la gente, más allá de ver las muertes alrededor de lo que hay dentro de esta narcocultura, pues obviamente romantiza el decir, quiero ser poderoso, quiero ser el mejor, ¿no? Bueno, aquí me quedo. Sigan. Pues yo creo que también representa la opulencia, ¿no? Creo que la aspiración de cualquier mexicano es tener y derrochar. Y obviamente el hombre, ¿no? El hombre, justo como lo acabas de decir, el hombre, desde la época del oro mexicano, ¿no? Del cine de oro mexicano, que es tener muchas mujeres, tener mucho alcohol, vestir como charro, que se ha transformado ahora lo que es el narco. Yo creo que eso representa justamente la opulencia, y el que tú representes ante otros, que tú lo puedes tener, creo que eso es lo máximo, ¿no? Yo por ahí tengo familiares que de repente dicen, es que el fin de semana me fui a Los Gallos y me fui y gasté no sé cuánto dinero, y así de, güey, pues sí, pero en la semana andas ahí pidiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que es como de derrochar y presumir, y escuchen las pláticas de verdad de esta gente, y es de, pues yo me fui, me chingué no sé cuántos Buchanans y no sé qué, ¿no? Entonces, creo que sí, representa poder adquisitivo y opulencia, ¿no? Entre más tengas y puedas presumir, te hace una persona de más poder, ¿no? Y muchos hasta se creen narcos, ¿no? Justamente por esto. Incluso cuando tú te acercas a ellos te dicen, es que a mí llámeme patrón, y así de, no, güey, pues no, o sea, ¿patrón de qué, no? Entonces, ese tipo de cosas que justamente decías, ¿no? El lenguaje,
la forma de vestir, también la narcoestética, ¿no? Porque también se ha transformado en presumir mujeres, ¿no? Las mujeres, las famosas mujeres trofeo, que son esas mujeres bonitas que incluso, ¿no? Tienen que ser operadas las pestañotas, las uñas, o sea, la narcoestética va mucho más allá, no nada más de la persona que se representa, sino de a quién trae a su lado, ¿no? Entonces, también ahí vemos infinidad de películas, infinidad de series, tenemos la de Sin Senos No Hay Paraíso, que justamente trataba de que, pues, para que una mujer triunfara en el mundo, tenía que ser senos, y tenía que tener senos, y tenía que encontrarse a un narcotraficante que se los pusiera, ¿no? Entonces, todo esto que desde ahí nos va a bombardear, y que por ahí tenemos una infinidad de historias, ¿no? Con justamente el Chapo, ¿no? Que se casa con una Miss Universo, una Miss no sé qué, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Que van a representar, y que ya después nos va a llevar a la música, ¿no? Que la música es, cuando tú logres tener un corrido, ya eres historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eres también lo es como máximo. se va. Exactamente, si ya te hicieron un corrido, güey, ya, o sea, ya pasaste a la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí muchos narcos o aspiracionistas a narcos esperan que les hagan un corrido, ¿no? Entonces también ahí cómo se ha transformado, cómo se une, pues la música, los músicos, que la mayoría en México saben que cantan norteño, banda, narcocorridos, y pues como hemos visto incluso asesinatos, ¿no? De por ahí de varios artistas, ¿no? Mi Gallito y demás, que pues han estado involucrados, entonces, es que Mi Gallito me duele, pero cómo han estado involucrados en este tipo de cosas, ¿no? Que al final pues sabemos que están involucrados en este La desmadre, Janie ¿no? Entonces, también, ¿no? Que también dice. híjole, Jenny, Un chingo de... y un buen, este señor, el de las nieves de enero, se me olvidó su nombre. El Chalino. Chalino. Alino, nombre, El ¿no? del Commander, había uno del Commander que le cortaron los tompiates, ¿no? Sí, El güey. primero. Pero fíjate cómo los Tigres de Norte nunca le han hecho nada, ¿no? Y también se han aventado varios. Pero es que el narcocorrido es narcocorridos. diferente. Me parece que es más agresivo Sí. el que estas personas ya cantan, ya están cantando. Sí, ya más pues específico, ¿no? Y quizá ya hasta nombres. Antes era como más metafórico. Uh-huh. Pero bueno. A ver, Luis. Sí, está, bueno, ahí está muy chingón la parte de cómo va evolucionando la parte del discurso del narcotráfico, del narcocorrido. Si ves a cómo cantan lo que son los originales de San Juan, los rasos, que están enfocados en la parte del narco, pero no son tan expresivos, sin tanta violencia tan explícita como el movimiento alterado, que ahí sí ya están que volando cabezas y presumiendo de un chingo de armas y de homers y ese pedo. Y estos güeyes nada más hasta sí le cantan al patrón, le cantan, pero es un poco más más sutil la parte del narco. Y ya más adelante es cuando ya todo el mundo se aloca y empieza a hablar de un chingo de violencia, ¿no? Pero también lo que estaba viendo a un youtuber que estaba entrevistando a unas chicas que son quiénes son las buchonas allá en Culiacán y cómo se consideran las buchonas, ¿no? Y ellas sí están aceptando esta parte de quién es el hombre, cómo debe de tener el porte una buena buchona, que de estar, ese es el cuerpo muy, muy fit, tiene que tener un cierto, siempre tener la mejor ropa, estar la mejor vestida, ser la mejor, ¿no? Así como la diva. Igual para que el buchón tiene que tener cierto estereotipo, te tienes que vestir así, tienes que hablar así, para que tú llegues y le intereses a una chica como esas, ¿no? Aparte que el dinero es lo primordial. Si no vas en una troca del año, pues no vas a tener una chica como esas, ¿no? Entonces, cada quien ya se crea su propia identidad y sabe con quién sí, con quién no. Y sabes que cuando estás con una buchona, ningún güey la tiene que ver, porque pues con el güey que estás, pues es de cuidado y te puede andar chingando, ¿no? Entonces existen un chingo de códigos muy implícitos que puta madre no te das cuenta, pero pues te pueden estar matando, ¿no? Simplemente por querer y hablarle a una morra de estas, ¿no? Yo creo que son códigos ya previos, ¿no? Muy machistas. Quien viva en un pueblo, o sea... No mames, el problema es que los aceptan hasta las morras, dicen, no, pues es que no, y uno ya sabe que mejor lo abro porque pues sé que él es tanto peligro para él como para mí. Eso es lo que me sacó de pedo, porque ya están aceptando que las pueden chingar también, simplemente por una cuestión de celos, ¿no? Entonces está culero. Pues es que es llevar como esto a lo máximo, ¿no? Porque pueblo, insisto, cualquier persona que ha ido a un pueblo, vive en un pueblo, una feria de pueblo, güey, si tú vas y ves a una chica, lo primero que te puede llegar a pasar es que te rompan tu madre.
Nada más que acá creo que se ha maximizado a tal punto de decir que ahora esta sí es mi propiedad, ¿no? O sea, el machismo a todo el esplendor dado y por dar, ¿no? O sea, esto que ven aquí, o sea, porque ya lo ven como un algo, es mío. ¿Y cómo lo voy a defender? Pues con todo el poder que tengo, ¿no? Que es mis armas y mi dinero. Creo que es nada más llevarlo al extremo, este machismo muy, muy horrible, ¿no? O no sé cómo ves, ¿no? Pues sí, es que justo, mira, lo que decía este artículo que yo estaba leyendo, decía que sí, que al final sí era una cultura, pues ya replicaba prácticas, ¿no? Y yo creo que más bien está enalteciendo el machismo, porque es algo que al mexicano le encanta, ¿no? El machismo y la dominación sobre el otro, pero no nada más sobre el otro, sobre la mujer, ¿no? Porque justamente aquí tomas a tu mujer, a tu mujer trofeo, tomas obviamente la mejor vestida, le pagas operaciones, pero también tienes, por ejemplo, estas representaciones románticas en las series, ¿no? Yo no, la verdad no me gustan, pero de repente he visto que pues, algunas cosas, ¿no? Que de repente te bombardean todo el tiempo, ¿no? Entonces de repente ves algunos capítulos y ves ahí a las actrices súper exuberantes y hacen las comparaciones y pues no son así, ¿no? El típico narco es aquel güey feo, chaparro y demás, ¿no? Entonces, bueno, otra de las cosas que también se han Qué fea comercializado. eres. Güey, pues es que son esos güeyes feos, chaparros, pero que son los que más implican poder, ¿no? Creo Pues que es como, sí, no y sé. lo, des, lo decía Prado, creo que, fíjense, apenas estaba viendo la película esta del infierno, la verdad yo nunca la había visto, y pasó, no sé por qué siempre creemos que los de Oaxaca como bien salvajes, ¿no? Y hay una parte ahí donde hay un señor que es oaxaqueño y era súper salvaje, se cortaba cabezas y yo dije, wow, ¿no? O sea, es que cómo representamos los símbolos, ¿no? Los llevamos a la televisión como diciendo, sí, güey, sí es esto, ¿no? Y el chaparro, el gordo, el moreno, o sea, es que sí son así, ¿no? Y así los representamos, ¿no? Entonces, justamente nos quedamos con esa idea. Pero la romantización de las series, de las películas, incluso de los cantantes, porque vean a los cantantes que cantan estas canciones, pues son aquellos güeyes barbones, mamados, como tú ya dijiste, pelo en pecho, o sea, que no tienen, que no van, o sea, y se ha transgiversado el narcotraficante real con el que quiere ser narcotraficante, ¿no? Entonces ahí hay una estética que se ha diversificado. Y bueno, decía también este texto que hay varios elementos por los cuales se ha dado, ¿no? Primero el culto a la muerte, que justamente por ahí tenemos varios santos, ¿no? Malverde, tenemos por ahí la Santa Muerte, tenemos por ahí varios elementos que conforman el desprecio a la muerte. Luego tenemos también, pues, que se ha dado en Culiacán. El otro elemento, pues, es que ha habido una dominación del capitalismo y las políticas neoliberales. Es decir, que justamente en México ha triunfado la opulencia, el dinero, el comercio, el intercambio, en el que más tiene, ¿no? Otra cosa que también se ha dado, pues, es justamente el intercambio de armas, en este caso también el cambio de marihuana y amapola. Y uno de los más importantes que mencionaba al principio sería el patriarcado. Y decía que la narcocultura es profundamente misogínica y se rige por códigos en los que las mujeres seguimos siendo moneda de cambio. Y aquí vamos a ver varios elementos en los cuales nos hemos sentido identificados en los últimos días, ¿no? Los feminicidios, la trata de blancas, la explotación sexual y laboral. Y por último nos habla que también hay un colonialismo, es decir, México se ha transformado en el patio central o en el campo que siembra la droga de otros países, ¿no? Es decir, es la metrópoli, es el trasiego, pero es la periferia que produce, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que Estados Unidos se queja que México es el productor? Sí, güey, pero tú nos compras, ¿no? Si tú no nos compraras, aquí no habría necesidad de producir, ¿no? Entonces, es un gran mercado en el cual, pues, se ha invisibilizado y más bien se ha tratado de echar la bolita, ¿no? Pero entonces son varios elementos que nos manejan, ¿no? Que yo creo que sí, es el triunfo del patriarcado y del capitalismo. ¿Por qué? Porque es el macho a su máximo esplendor y dominando a la mujer, pero con dinero. No, y dominando a otros hombres, ¿no? Solamente Claro. me gustaría aclarar ahí que yo siempre no estoy en contra de que la gente consuma estupefacientes o que se meta el dedo donde quiera, ¿no? A mí, yo siempre he tenido un prejuicio justo de que ellos son parte de esa red, ¿no? De narcotráfico. Y si no lo ven, pues nada más analícenlo. No entiendo por qué no lo verían. Y y en Estados Unidos se da como otro tipo de cultura del consumo, en donde la juventud, si nos damos cuenta, muchas de sus representaciones de películas de vamos a echar desmadre y vamos a ponernos hasta el culo, son drogas. Su aspiración son drogarse, ¿no? Obviamente en las películas ponen lo más light, ¿no? Que es la marihuana. Pero pues si nos fuéramos a hacer, yo creo, un estudio de campo a Estados Unidos, seguramente se meten lo que sea. Entonces, también allá
ese tipo de cultura de consumismo de la diversión, del cotorreo, del echar desmadre, pues fíjense cómo nos ha afectado acá, porque pues aquí tenemos a los productores que están obligándolos a que estén ahí 12 horas, ¿no? En la amapola, en la marihuana, y pues los que no quieren simplemente les dan un balazo. ¿Y a poco resulta que cuando te fumas o te das tu lineazo no te acuerdas, o a poco no eres consciente de que pues ya mataron a un pobre cabrón pues, porque pagaste 100 baros por lo que te estás consumiendo, ¿no? Entonces, pues está cabrón, porque también hay un doble discurso, ¿no? El decir, me quiero satisfacer con una droga, pero no me importa lo que hay alrededor de esta droga. Pero bueno, dime, o tú, Luis. Es que ese es uno de los problemas, ¿no? Porque si hacemos esta comparación bueno, nosotros también somos responsables porque consumimos parte de ello y generamos que pues esta industria... estoy hablando en general, güey. Ok, no, perdona. Si nosotros lo consumimos y bueno, decimos, oye, pues criticamos mucho al narco, y dicen, no, pues es que tú no tienes derecho a criticarlo porque pues tú lo consumes. Pues no mames, o sea, lo consumí en un momento y parte de ello pues me llevó a un vicio, güey, que se vuelve parte de una problemas de salubridad. La adicción te genera pues mucho más dependencia. Y por mucho que tengas una moralidad de que estás haciendo mal, tu cuerpo lo está necesitando o lo está pidiendo. Y una cosa es que también tú tengas parte de lo que es, no sé si te quieres ir a atender tus adicciones, pero mucha gente pues no le interesa tanto, o otra parte pues sale caro, ¿no? Atender esta parte de las adicciones. Entonces, porque luego siempre llega esa pinche crítica, es que tú la consumes, pues sí, güey, pero en algún momento pues a lo mejor... llegó una situación en la cual la consumí, pues de ahí me hice adicto y me hizo sentir mejor, y depende mucho también de las condiciones que estoy viviendo. Mucha gente por depresión, por ciertas circunstancias, llega a arrojarse a la parte de las drogas, y bueno, ahí se genera una dependencia y va más allá de la cuestión moral que tú tengas y que estés contribuyendo. O sea, se aprovecha el mismo narco de estas situaciones en las que están viviendo mucha gente, y que pues les brinda una alternativa distinta, y pues desde ahí se enriquece. Sí, ¿no? sin duda. Pero así como que cagar a los consumidores, güey, de que pues ellos lo consumen y que son los culpables de que esto exista, pues no mames, no, güey. Pues si no hubiera consumidores simplemente no venderían, ¿no? Así de sencillo. O sea, el problema es la parte también de... A ver, dime. ¿Cualquier negocio que no vende su producto es rentable? Pues no, güey. Pues entonces, pero una cosa es a ver, tú lo metes. Y no estoy diciendo que el consumidor sea el único responsable. Ya vimos que alrededor hay todo un sistema, ¿no? Y acabas de decir algo cierto. Muchas veces, de hecho, el dealer, ¿no? El pendejo que está en la motoneta ahí en la esquina, lo que hace es regalarle droga a los niños. ¿Para qué? Pues para que al rato lo consuman. Y hacerlos adictos. O sea, estoy consciente. No. Y todas las, pero estamos hablando en condiciones de gente jodida, güey. Pero condiciones de güeyes mamadores que tienen varo y que sí están conscientes de esto. Ellos no pueden hacer eso. Claro que pueden. No están permitidos, no tienen permitido hacerlo porque son más ricos. Entonces, ¿por qué si esa gente que es más consciente aún así se niega a darse cuenta, no? Es que no es que seamos conscientes, güey. Pues no son más superiores a ese punto. Ahora resulta que porque no queremos ser conscientes, todo va a pasar. Y ahora resulta que porque no nos queremos dar cuenta, todo tiene que pasar. Exactamente así en todos los temas. Entonces hay que dejar todo y a la verga, ¿no? No, el punto es, bueno, yo lo que voy es eso, voy a ¿no? Criticar, como que también voy a criticar. Sí puedo criticar, pues sí, me consumo, puedo criticar, pero hasta ahí llega mi crítica. Entonces, ¿para qué chingados, no? O sea, no estoy moviendo nada. Es que dejando de, imagínate, si yo digo, lo tomo muy individual, no voy a consumir una droga, güey. ¿Tú crees que va a cambiar algo, güey? Es como lo de la basura, güey. Entonces no cambiamos nada, güey. Entonces ¿para qué hablamos esto? Te vas mejor a la parte a quién está moviendo ese pedo, cómo puedes abordar el problema de una manera más macro, las redes sociales güey. no tendrían sentido, ¿no? O sea, hablar, no tendría? Es que si tú como individuo quieres cambiar el mundo, no lo vas a hacer, güey. Lo tienes que hacer de una forma más colectiva, güey. Pero no lo vas a hacer como... Tienes que abordar el punto, la raíz, güey. No te vas a ir a la
puta madre, a una particularidad que donde tú dices, bueno, ya con esto yo ya contribuí, ya voy a cambiar. O sea, sí, pero ¿cuándo? Cuando uno lo deja, güey. Pero ¿cuál sería la particularidad? ¿Irte tú y desmadrar el narco? Pues no, güey, o sea, si no empiezas tú dejando de consumir una droga y haciendo conciencia a la gente, que está bien cabrón. Fíjate, estaba leyendo que decía que si nosotros prohibiéramos el narcotráfico no se va a acabar, güey. ¿Por qué? Porque hay una narcocultura, y la narcocultura es que si tú consumes, como tú lo acababas de decir, es que me ayuda a desahogarme de mis pedos. No, güey, o sea, por eso hay pinches psicólogos, ¿no? Pero como nosotros no estamos acostumbrados a ir al médico porque no tenemos dinero, pero sí tenemos para la droga porque es más barato, pues entonces vamos, güey, pero no, o sea, si tú empiezas a quitarte de tu mente ese tipo de cosas de que es que el alcohol es la salida, es que las drogas es la salida, es que no, güey, o sea, hay muchísimas salidas, pero nosotros nos cerramos el mundo y como tú bien lo decías, en clases sociales muy bajas sí ocurre porque no hay dinero, pero en clases altas no hay excusa y son las ¿Y quién es la excusas. mayoría? La mayoría somos los pobres, pero entonces, ahí está el problema, que no hay acceso a recursos, es un estado fallido. Exacto, entonces ¿cómo deberíamos de abordarlo? ¿Tú crees que cambiando solamente a la mentalidad de los pobres que ya no consuman drogas? ¿O no, cómo el Estado debería abordar la parte del narco? A ver, por eso mencioné, la gente que tiene más posibilidades económicas, no es posible que se hagan pendejos. Y que son los mismos que dicen, pues lo que pues saca una motita, pues no pasa nada, y después el rayazo. Si esos güeyes son los que tienen el poder adquisitivo y el poder para mover en un determinado momento ciertas políticas o tener un impacto social mayor a un jodido como nosotros, el que entonces, tiene poder político, güey. Entonces, ¿por qué justificar y decir, pues es que tiene muchos problemas, pobrecito, él no va a cambiar nada, que se siga consumiendo la droga que siguen creando o que siguen allá haciendo en las amapolas de Guerrero? Total, no pasa nada, ya mataron a 20 campesinos, no vale nada porque yo me siento mal, me tengo que drogar, ¿no? Y además yo lo compro con mi dinero, total, no pasa nada, ¿no? Entonces, si estamos en esa relatividad tan puñetona, entonces no tiene absolutamente sentido hacer ningún estudio. Porque no vas a cambiar nada, entonces. Entonces, ¿para qué chingados estamos aquí diciendo esto, güey? Evidenciando algo. Si la cosa es cambiar efectivamente. Yo no estoy negando esa parte, güey. Yo no niego la parte de que uno tiene que generar una conciencia, güey. Y no niego el hecho de que... Pero el problema no va a cambiar si tú lo cambias así, güey. Pues entonces, ¿cuál sería tu propuesta para cambiar o acabar con el narco? Generar políticas. Pero no mames, obviamente no. No, güey, es que en un estado fallido no puedes generar políticas porque esa misma gente es la productora. Ahí tenemos el caso de los presidentes que están involucrados. Vemos la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué las drogas se vuelven como tal un mercado, güey? Porque se vuelve una prohibición también, ¿no? Y esto que genera una producción masiva. Pero porque hay gente que la droga sí ha existido, la marihuana ha existido, la amapola ha existido, un chingo de drogas han existido. ¿Por qué se vuelve parte de un problema hoy en día? Porque hay prohibiciones, porque la gente lo necesita. La gente la ha consumido y no sé cómo se ha generado el punto de lo que es el narcotráfico, porque el problema del narcotráfico es parte de la violencia que trae consigo, ¿no? Sí, pero la gente lo necesita, por eso es que exige un mercado, y si está prohibido, pues obviamente necesita que haya quien lo produzca. Exactamente, el problema es la distribución y cómo se genera esa parte de cómo, a dónde se arroja esa parte de la riqueza, quién tiene el poder, quién tiene el monopolio de ello. Ok, en la Ciudad de México y en Estados Unidos se ha más bien aceptado cierto nivel o kilos de que tú produzcas, no gramos, no sé, que tú lo tengas en tu posesión. Y eso no ha acabado, creo que al final, creo que ha generado que haya más. ¿Por qué? Porque son competencias. Entonces yo creo que el aceptar que todo el mundo consuma marihuana, pues no generaría que se acabe el narcotráfico, porque no nada más se consume marihuana, se consumen un chingo de cosas, como ya lo dijo León, ¿no? Se consume la amapola, se consume el LSD, se consume un chingo de madres, y que todo es lo que está produciendo México. Entonces sería legalizar todas las drogas, quizás sí, pero esto pasaría a ser aparte de una empresa privada de fármacos, y seguiría haciendo lo mismo, porque es como ahorita, fíjate, hay alcohol adulterado que también se produce pues por ahí y está aceptado, ¿no? Digo, creo que no terminaría, porque va más allá, ya no es el narcotráfico, no nada más es la producción, la narcocultura es eso que se está quedando y que se está replicando. Fíjate, ve a tus familiares, en mi familia
Hay personas que dicen, es que pinche Estado, es que el gobierno nunca ha terminado con el narcotráfico, pero están embobecidos con las series de narcos, ¿no? Y que yo quiero ser el Chapo y hasta le ponen a su hijo no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces, el narcotráfico no se termina ni aceptando, ni poniendo leyes donde digas, güey, ya puedes consumir la droga que quieras, o meterte el dedo, como dice Leo, ¿no? O sea, no, güey, o sea, el narcotráfico va más allá de una representación que nos hace ser parte, y es la violencia y es el machismo, ¿no? Entonces, hasta que no se regule o que no se desenmarañe esto que es la violencia y el machismo, el narcotráfico no se va a acabar, porque el narcotráfico no nada más tiene que ver con la producción y con el consumo de drogas, tiene que ver con el ejercicio del poder y con el dominio hacia la mujer y hacia el hombre. Entonces, ¿cómo solucionas el narcotráfico, que no nada más es consumir y producir, sino también es violentar? ¿Cómo? O sea, con una ley, güey, ¿cuántas putas leyes hay? Y ninguna ha prohibido que dejen de matar mujeres, que ninguna ha dejado de que haya violencia. Entonces, ¿cómo terminamos con eso? Pues es que sí, es un tema muy cabrón, o sea, de hecho por eso existe todo este problema que nadie ha podido resolver, ¿no? Pero bueno, creo que yo lo que quiero sacar es como que decir, oye, solamente tú cambiando vas a cambiar el mundo. No, güey. Tienes que ver mucho más amplio tener más amplia tu visión, güey, porque si no, pero sería, te vas a quedar ahí, güey. Punto, güey, pero es que tampoco generar una ley, para mí una ley no sirve de nada, en un estado fallido una ley no sirve de nada. Claro que sí, pues de hecho, pues por eso existe, el estado para eso existe, para regular, si no, ¿qué función tiene, no? Güey, cuando el estado es el narcotráfico, aquí en México el estado no es el estado gobierno, aquí el estado es el narcotráfico, entonces tienes que empezar a reformularte quién es el estado, en México al menos. A ver. Sí, yo sé, pero el punto es ¿no? También. Sigue. Vas. Yo creo que, a ver, sin duda aquí en México ya el narcotráfico está justo en la cúspide de los altos mandos, ¿no? Y a lo mejor ahorita no lo podemos comprobar, pero bueno, en los años 80 se comprobó, por ejemplo, que el Negro Durazo era el tipo que era el dueño de la seguridad de la Ciudad de México, bueno, en aquel tiempo Distrito Federal, era el tipo que regulaba todo el narcotráfico en Veracruz, todo el puerto de Veracruz, ¿no? Que estaba coludido con López Portillo. Entonces, a ver, ahora resulta que con una ley vamos a cambiar. Pues sí, ellos son los que las ponen, güey, no mames. A ver, y otra cosa, y ya lo dijo Samantha, ¿cuántas leyes hay para regular cosas tan sencillas como, pues evidentemente, el respeto a otras culturas, ¿no? Que ya desde el 92 se hizo la ley de diversidad cultural. Nadie lo respeta, güey. Siguen llegando a las empresas transnacionales a desplazarlos, a matarlos. Allá en el norte, las mineras canadienses, ¿no? O sea, ¿una ley? La ley no mames, la ley no representa absolutamente nada. La ley es una palabra escrita que cuando te quieren chingar te la aplican, ¿no? Pero realmente la concientización es de la gente. Por eso, a ver, y tanto así, les voy a poner un ejemplo de la concientización de la gente, ¿no? O sea, justo en el terremoto del 2017, ¿quién realmente estaba ayudando? La gente, a otra gente. Aquí donde yo vivo llegó la Marina 2-3 días después. Entonces, si no hay concientización de la gente, a ver, y si es cierto, yo solito no puedo cambiar el mundo. Eso me queda claro. Pero mi espectro o lo que yo intentaría hacer, mi espectro alrededor, sí lo puedo ir medianamente cambiando, ¿no? Es difícil, sí, sin duda. Digo, lo hemos visto en la antropología. Cambiarle la mente a un güey que está al lado de ti, simplemente aquí como te acabas de poner de loco, ¿no? No te va a cambiar tu pinche perspectiva. ¿Por qué? Porque te pones en tu postura, ¿no? Loco. Entonces, y lo sigues replicando, ¿no? O sea, entonces, a ver, si no te puedo cambiar en este momento, pues ¿qué puedo hacer yo? Siempre he dicho, lamentablemente ya lo dijo por ahí el buen hablas de tu postura, de como condición en la que tú tienes con tu formación. ¿Tú quieres que todo el mundo tenga la misma mentalidad que pues estoy diciendo que no, ahorita, yo le estoy diciendo que no se puede, y lo estoy diciendo yo mismo, no puedo. Pero a ver, creo que la única forma para ir cambiando esto es justo atacar con políticas, más que políticas, más bien con apoyos hacia la juventud. Porque esto es donde ataques a la juventud, no a nosotros. Un cabrón de 30 años para arriba. ¿Cómo se generan esos apoyos? Pues lamentablemente por grupos sociales. ¿Es por la política?
Exactamente. Pero no se grupos, generan a través de leyes, se sí, generan a través de instituciones, de organizaciones. Jamás se sí, El Estado tiene que regular esa parte. que no Como lo ha apoyar. hecho. A ver, no haces ley. Digo No hay que ley. debería, no que lo está haciendo. Pues no lo entonces, hace, si no güey. lo hace, O sea, es que yo no estoy diciendo que lo hace, yo estoy diciendo que lo debería de hacer. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo le dices al Estado, hazlo? ¿Vas y tú lo haces o cómo? Pues El es que es Estado no una lo va a parte generar. muy, o sea, yo no tengo como inferencia, no puedo llegar y decir al entonces- Estado a alguien que entonces, si no podemos hacer eso, ¿cuál es nuestra alternativa? Pues hacerlo Pues no nosotros tenemos, mismos, no tenemos participación. Exacto. Por Es que a ti eso, se te olvida que el Estado no nada más es el gobierno, el Estado es el pueblo, la soberanía. pues sí. Exacto. Entonces nosotros podemos interferir para que el Estado haga algo. ¿Y cómo Y interfiere? entonces, ¿por qué dicen, es que tú, ¿cómo hazlo? A ver, hazlo. Pues es que no es cuestión solamente mía, es de esta parte de cómo estamos conformados, pero a fuerte tiene que haber una regulación. No, pero es que el Estado se Pero si organiza. yo el nomás lo pueblo quiero se organiza. hacer yo solo, por mí solo, pues no. O sea, tiene que haber una regulación en donde el Estado intervenga, pero es parte de una iniciativa del mismo pueblo que busca, que tiene una problemática. ¿Y cómo No sé, me da mucha tristeza que tú creas en el Estado. Bueno, a mí me queda... Pues, ¿en qué más te queda creer? ¿Quién es o sea, ¿en qué te puede decir si no es el Estado? ¿Te vas a ir a una... En la soberanía del pueblo. El pueblo ha ¿Cómo, logrado cómo? más que el Estado. El pueblo ha logrado, por ejemplo, la ley Olimpia. El Estado jamás se preocupó por una ley, ¿no? El Estado ha logrado eso. El Estado pueblo, no el Estado gobierno. El gobierno no le importa. O sea, yo me da tristeza que tú creas todavía en el gobierno cuando ya no hay. Es un Estado fallido. El Estado sigue estando ahí, o sea, si no sería un desmadre. O sea, ¿a dónde te vas si no existe Estado? El Estado Porque es la tú lo soberanía, estás. no el gobierno. ¿Cuál soberanía? La soberanía del pueblo, donde tú estás diciendo que el pueblo es el que tiene la capacidad de elegir. Ahí están todas las leyes que sean del Pues aborto. eso es lo mismo, el Estado, es existe la parte de estas leyes que salen del mismo, del pueblo, de ciertos grupos que abordan ciertos temas y los proponen y se generan parte de las leyes. Es como decir la parte de lo que es no sé, esta parte de la homosexualidad, cómo ya se está abriendo, la parte de matrimonios, la parte de, no sé, esta parte del lenguaje inclusivo. Todo eso surge nace a partir de ahí. de que el pueblo lo presiona, porque al Estado no crees que le importa, hoy vamos a aprobar Pues una no, ley. o sea, ellos no van a llegar y pensarlo todo, o sea, es esta parte, pero sí existe una regulación del mismo Estado. Sí, sí existe una regulación. Entonces pero a través sigue de siendo parte de ello. Sí, pero esto surge a través de la presión de la soberanía. Si la soberanía o el pueblo no dice, güey, hay que prohibir la puta droga, no va a haber. No, hay que aprobarla. O sea, no va a ser. Tiene que ser. Y para que un Estado o un grupo de personas diga, vamos a hacer esto, debe de haber una persona que se le ocurre y organice. Exactamente. ¿No? Y ahí está el que tú digas, yo tengo conciencia dejando de consumir para poder organizar Ahí este grupo de personas. Ahí está, es una cadena. Y volvemos a lo mismo, al punto donde te enojaste. Pero bueno, vámonos ya a la chingada porque se nos acaba el tiempo de la grabación y porque tenemos que trabajar para comprar drogas. Vámonos. Vámonos, nos vemos. Bye.